días, hermanos. Bienvenidos a esta reunión donde podemos, en primer lugar, basarnos en las Escrituras para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Leeremos en Mateo 24, del versículo 4 al 14. La palabra del Señor nos dice: «Tengan cuidado de que nadie los engañe», les advirtió Jesús. «Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos engañadores y falsos profetas. Habrá tanta maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque hoy nos permites acercarnos a tu palabra para que a través de ella seamos guiados por el Espíritu Santo a afirmar nuestra fe cada día en ti, Señor, porque los tiempos que estamos viviendo, Señor, nos indican el fin del mundo y tu regreso. Señor, gracias por este día en donde todavía tenemos la oportunidad de alabarte, bendecirte, glorificarte y darte toda la honra y el honor. Queremos hoy decirte que te amamos, y que te amamos porque tú nos amaste primero y diste tu vida por la nuestra y pagaste el precio de nuestra culpa y de nuestra maldad. Señor, gracias por habernos escogido para la gloria de tu nombre, y gracias, Señor, por esa salvación tan grande que hoy disfrutamos. Nos acercamos a ti con temor, con respeto, con reverencia, en adoración y alabanza, y queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, y que tu palabra nos ministre a lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol
buenos días. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias al Señor por el tiempo que podemos compartir hoy. Y nuestra oración es para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ser instruidos por las Escrituras y nuestro corazón pueda ser cambiado a través de ella. Hoy queremos explicar, queremos predicar el texto de 2 de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al 14, y el título de nuestra predicación es En espera de la segunda venida de Cristo. Mis amados hermanos, Dios nos recuerda acerca de su venida de Cristo, conociendo que el día del Señor está cerca y que es paciente para con sus escogidos, no queriendo que nadie se pierda y que vivamos de una vida santa y piadosa, esperando pronto el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el texto de estudio de esta mañana, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al versículo 14. El autor sagrado dice de la siguiente forma: Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en los cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y mandamientos del Señor y Salvador, declarando por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Versículo 5. Pues cuando dicen esto, ¿no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida de agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios? Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados para su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurado la venida del día de Dios, el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por tanto, amados, puesto que guardéis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible. Como ilustración de esta predicación, quisiera decir lo siguiente: el Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo hace algún tiempo el siguiente experimento. Contrató a un psicólogo y le dijo que fuera a todos sus trabajadores para que les hiciera una pregunta. El jefe quiere hablar con usted. El jefe quiere hablar con usted. Estas sencillas palabras, el jefe quiere hablar con usted, llenaron de inquietud y preocupación a todos los empleados. Unos se pusieron pálidos, otros se preguntaban: ¿qué habría pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Será que me van a despedir? ¿Será que hay alguna acusación contra mí?
¿Será que me van a subir el sueldo? Hermanos, si solo un aviso que el jefe quiere hablar con usted llenó de angustia e inquietud a aquellos obreros ingleses, ¿qué será entonces cuando los ángeles suenen las trompetas del juicio de Dios para llamar a los pecadores y comparecer ante un Dios airado por los actos de pecado de la humanidad? Aquellos que están y estarán destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la segunda venida de Cristo para nosotros hoy, debemos entender que será de un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos pensemos, mis amados hermanos, el Señor va a venir. El día del Señor se acerca. ¿Y cómo se acerca? Debemos pensar nosotros cómo estamos viviendo, cómo está nuestro estilo de vida, porque el Señor no tarda de venir. Como leímos en Mateo capítulo 24, del versículo 4 al versículo 14, comenzando este servicio, las palabras de Jesús y la realidad actual y global de lo que está hablando a nuestra realidad no son nada parecidas. Nos hablan de guerras, nos hablan de rumores de guerra, nos hablan de hambrunas, nos hablan de enfermedades, y la muestra de un botón, lo que estamos viviendo hoy en día es una alerta de que el Señor viene pronto. Hablamos también de persecuciones a la iglesia, no se puede congregarnos, hay más persecución hoy en día con lo que vemos de la liberalidad de género. En fin, todo lo que está apareciendo en nuestro entorno está dando una voz, está gritando: el Señor viene pronto. Y es así tan claro que la Escritura en todos sus libros están demostrando lo que Dios es. Y entre lo que Dios es el cumplimiento de lo que Dios dice. Y Dios dice que va a venir por segunda vez. Entonces, quisiera darles algunas estadísticas de lo que habla la Escritura acerca de esta segunda venida. Por ejemplo, 1 de cada 30 versos del Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida de nuestro Señor. Más de un cuarto de la Biblia es profecía predictiva, o sea, lo que va a venir. Y aproximadamente una tercera parte de estas profecías no se han cumplido. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenas de promesas acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Más de 1800 referencias aparecen en el Antiguo Testamento y 17 libros del Antiguo Testamento dan la prominencia de este tema. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay más de 300 referencias al regreso de nuestro Señor. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a este gran evento. Por cada profecía, escuche esto, por cada profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hay 8 profecías acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pudiéramos decir más. Entonces, ahora creemos que es de suma importancia y prioridad de entender la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo debemos entender hoy, mis amados hermanos, y recordar de que el Señor viene por segunda vez. Entonces, si Dios se tomó esta tarea de escribirnos todo a través de su palabra, mediante las Escrituras, acerca de la segunda venida de Cristo, entonces la iglesia debe recordar hoy que el Señor viene pronto. Entonces es así que estudiaremos 3 puntos del pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 14. El primero es
la importancia de recordar su venida. Esto lo encontramos del versículo 1, versículo 2. Y la escritura dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros nuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor declarado por vuestros apóstoles. Para entender algo de este texto, tenemos que mirar qué es el contexto de lo que habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla de una señal adicional y crucial de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es los falsos maestros y los falsos profetas, que precisamente describió en 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 9, que usted en casa lo puede leer. Estos falsos maestros tienen como misión negar al Señor que los compró, de manera que sus seguidores se interesan más en la ilusión de permanecer en este mundo para prosperar materialmente y vivir en la inmoralidad. Aquí están descritos los que hablan un evangelio que no es el evangelio que dice la escritura. Y esto demarca y demuestra que el Señor viene pronto. Cuando aumenten más falsos maestros y falsos profetas, el Señor está diciendo: vengo pronto. Entonces, la segunda carta de Pedro fue escrita con este propósito de exhibir y estorbar y derrotar la invasión de falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores, quienes se burlan de Cristo y precisamente se burlan de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, la pregunta es: ¿cuál fue el recordatorio que Pedro quiso decir? La respuesta está en el versículo 3 y versículo 4, que es advertir a los cristianos acerca de la manera como estos falsos maestros tratarían de negar juicio y robar esperanza a los creyentes. Nos da de recordar la segunda venida de Cristo, teniendo en cuenta que el propósito de los falsos maestros es la burla y vivir bajo sus propias pasiones, de negar a Cristo y de negar su segunda venida. Mire lo que dice el versículo 3. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Entonces, evadir el juicio final y la rendición de cuentas, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por las decisiones que hagan, por sus acciones, sean buenas, sean malas. Entonces Dios va a pagar al hombre de acuerdo a las obras que haya hecho, donde el impío va a tener miedo porque será condenado, y donde el creyente debe estar gozoso del encuentro con su Señor y Salvador. Entonces, estas son las preguntas esto es lo que Pedro quería recordar a la iglesia. Como segundo punto, está la paciencia de Dios a sus escogidos por la segunda venida de Él. Segunda de Pedro 3, del versículo 8, versículo 9 dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero responde directamente a la segunda pregunta de los falsos maestros que estaba diciendo en el versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su venida? En el versículo 8 y versículo 9 nos da la respuesta, la razón por la cual el Señor no ha venido es
porque está esperando a los escogidos. Recordemos, mis amados hermanos, para el Señor un día es como 1000 años. Y entonces esto está aludido a lo que dice en el Salmo 94, porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Entonces, esta realidad afirma que el tiempo no es un factor importante para Dios, porque Él es un Dios eterno. Dios está por encima del tiempo. Entonces, los creyentes, usted y yo, debemos mantenernos en la verdad de lo que Dios ha prometido, que Él va a venir por segunda vez. Confiamos en su palabra, en su carácter, diciendo que Dios es verdad, que Dios es justo. Entonces, si Dios es verdad, Dios es justo, Dios va a venir por segunda vez. La palabra paciente que habla en este texto, en el original significa makrutimo, que significa tolerante, es decir, soportar mucho tiempo, tener mucha paciencia. Su espera no tiene que ver nada con nosotros, sino tiene que ver con Él mismo. Es su carácter, su misericordia, su fidelidad, su misericordia por el favor a sus escogidos. Por eso en Éxodo 32 dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él está esperando que el pecador se arrepienta. Entonces la gracia y la misericordia de Dios lo llevan a ser paciente. Qué medida de amor para sus escogidos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor que tenemos que hacer hoy en día, mis amados hermanos? Predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, porque el Señor viene pronto. Y el predicar el Evangelio va a hacer de que nosotros podamos dar las buenas nuevas y muchas personas se arrepientan. Entonces, dado el tiempo de Dios en la segunda venida de Cristo, dado la temporalidad de todo lo que existe, dado a la certeza de este día final, Pedro hace una afirmación increíble en el verso 11. ¿Qué clase de personas debemos vivir usted y yo mientras que el Señor viene? Que es el tercer punto. La vida del creyente esperando la segunda venida de nuestro Señor. Dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Teniendo en cuenta lo que describe el apóstol Pedro en cuanto al tiempo y los sucesos que van a pasar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el creyente debe vivir santamente y piadosamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas han de ser destruidas? Versículo 10 nos da la respuesta. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, todo lo que existe en esta tierra será destruido. La frase el día del Señor aparece 17 veces en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento viene anunciando la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera venida era la venida para salvación. La segunda venida del Señor viene a juzgar. En el Nuevo Testamento aparecen 24 veces la palabra día del Señor o el día de la ira del Señor. Entonces estas cifras que registran la Escritura nos anuncian este gran día, nos dan a conocer la importancia y recordar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo describe como un día final, se va a acabar todo, un día donde se va a terminar todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué sufres hoy por todo lo que tienes y quieres tener en la tierra? ¿Por qué te desvelas en tener, en acumular?
porque todo se va a acabar cuando tú mueras. Si el Señor no ha venido, no vas a llevarte lo que tienes aquí material. Con esto no estoy diciendo que no tengas sueños o anhelos por tener, pero sé equilibrado y dirigido por el Señor para que tu corazón no sienta ni se desborde en algo que no va a tener un futuro eterno. Entonces debemos vivir nosotros de una manera sabia. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir recordando que el Señor viene pronto. Pero nos dice que deberíamos vivir de una vida santa y piadosamente, según la parte del versículo 11 del capítulo 3, la parte B. La santidad y piedad no es lo mismo. La santidad tiene que ver con el carácter moral del creyente. Es una separación para dedicarse a Dios que es santo. Y la piedad es la forma como practico esa santidad. Entonces es aquella que busca complacer a Dios en todo lo que uno hace. La combinación de una persona santa y una persona piadosa es precisamente complacer al Dios que lo ha creado. Cabe decir que lo que le complace a Dios es estar de acuerdo con Él y manifestar ese acuerdo con todo lo que uno hace. Al unir estos dos versos, podemos definir que la vida de devoción, que es la vida de devoción del creyente, es el caminar diario con Dios. Hermanos, no todo el mundo camina con Dios. Pueda que usted asista a una iglesia virtualmente, como lo estamos haciendo, pero eso no significa que camine con Dios. Pueda que usted diga que es cristiano, pero usted no camina con Dios. La única forma, según este versículo, que es demostrable que usted camina con Dios es porque usted es una persona santa y piadosa. No solamente un día, sino toda su vida, toda su existencia. Entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo debe motivarnos, porque de lo contrario la carne se entrega en sus propias pasiones. Alguien dijo, una persona que reconocía las Escrituras, un teólogo muy reconocido, decía: si no recordamos la segunda venida, nuestra mente, nuestro corazón se desvía a nuestras pasiones. Lamentablemente pasa eso. ¿Y por qué? Porque después de Génesis 3, cuando el hombre cayó en pecado, su mente quedó entenebrecida, su corazón quedó endurecido, su voluntad quedó esclavizada. Hay una limitación en nosotros que nos lleva a distraernos fácilmente. Entonces existen muchas motivaciones, según la Escritura, que nos lleva a la santidad. Y una de ellas es recordar que el Señor viene pronto. Entonces, la persona que vive en devoción, es decir, santa y piadosamente, no es aquella persona que dice que Dios es parte más importante de su vida. No, Dios es su vida. Dios no ha sido agregado a mi vida, porque Dios es mi vida y el resto es agregado a eso de lo que Dios es para mí. Mi hogar, mi iglesia, mi profesión, mi día a día, lo que coma, lo que beba, todo debe ser para glorificar a nuestro Dios. Y esto es una vida en devoción a Dios. La persona que quiera vivir de esta forma, en santidad y piadosamente, piensa que es un deleite vivir de esta manera en la tierra y se glorifica a Dios y anhela la segunda venida de nuestro Señor. Y como conclusión de esta predicación, quisiéramos decirle que el día del Señor es cuando Dios se propone pagar al hombre sus obras, donde el impío debe tener miedo y el creyente debe estar feliz, gozoso de encontrarse con su Señor. El día del Señor es un día para recordar. Los impíos lo recordarán porque es el día del juicio, y los hijos de Dios lo recordarán porque es el día
de ver a Jesús tal como es Él. Y recordar la segunda venida nos debe motivar a nosotros a predicar el Evangelio. No nos quedemos callados. El creyente debe anhelar la segunda venida porque recuerda quién es Él. El Señor demuestra su misericordia al ser paciente, queriendo que ninguno de sus escogidos se pierda. Con la segunda venida de nuestro Señor, lo que espera este mundo y todo lo que hay en él es destrucción. Mi mirada no puede estar en los bienes, en lo que poseo, porque todo eso se acabará. Mi mirada debe estar puesta en Cristo, el autor de la salvación. El creyente debe vivir una vida santa y piadosa, mientras que viene nuestro Señor Jesucristo, y hay esperanza para todo aquel que cree en Él. Entonces, mis amados hermanos, tú que estás escuchando este mensaje por YouTube o por cualquier otro vía de redes sociales, quiero decirle que si tú has creído como tu Señor y Salvador, pero tú no estás viviendo una vida santa y piadosamente, es hora de que reflexiones y pienses que el Señor viene pronto. Vive como dice la Escritura que debemos vivir. Y a las personas que están escuchando que no han tenido salvación, que usted necesita ponerse a cuentas con nuestro Señor. Pídale perdón por sus pecados, confiese su pecado, arrepiéntase, comience a leer las Escrituras y ame a Cristo más que su propia vida. Entonces, mis amados hermanos, vivamos deseando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. El Señor les bendiga y oramos para que usted pueda vivir de la forma que debe vivir, porque el Señor viene pronto. Bendiciones. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta. Has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme
esencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta. Has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu Tú das sentido en la tormenta, te has convertido